Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Rincón de los Reyes, un espacio diseñado y destinado a que nos reunamos a hablar, a conversar con un gran relator, un gran historiador, es abogado, le gusta el mundo del deporte, pero también ama el campo, también es poeta, el gran José María Reyes de la Vega. Gracias por estar aquí en el Rincón de los Reyes, pero contémosle a la gente de qué se trata esa idea, porque dicho sea de paso, el nombre y la idea surge de José María Reyes de la Vega. Creo que me están dando muchos créditos, de todas formas muchas gracias Daniel, director de este programa. El Rincón de los Reyes, no sé, realmente no tengo una fuente por qué salió ese nombre, pero nos incluye a los dos. A mí en plural, no soy sino uno, y Rincón, pues es el rincón que tú haces en tu corazón y en tu mente y en tus ideas, que son muy importantes. El miedo que me ha provocado tantos años de que la historia patria, en el caso colombiano, no se enseñe en los colegios, creo que junto con la geografía, pues ha sido permanente, esa molestia, esa angustia, y algún día ya releyendo algunos libros, que eso es muy agradable, pensé, ¿a quién le voy a dejar todo esto? Yo no soy un escritor de libros, ni siquiera soy un historiador en el sentido de que voy a las fuentes, sino que leo de las fuentes, leo de los que ya estudiaron eso, me hace ganar tiempo, y hoy día, lo decía algún gran escritor que ya no está en este mundo, tenemos al doctor Google, Claro. que ha hecho que sea mucho más culto que nosotros. Entonces pienso que si logramos llevar adelante este proyecto, que no tiene ya mayor duda porque pues hemos arrancado, tenemos 4 o 6 conferencias pequeñas, cortas, pero concisas, sustanciosas, llamémoslas, y entendibles, pues para eso estamos acá hoy, Daniel. Me encanta. Hoy y otros días más, claro, otros meses más. Así va a ser. El Rincón de los Reyes. Vamos a hablar hoy de un hecho muy especial. Vamos a hablar de Bolívar, sí, del Libertador, de Simón Bolívar, en una reunión especial, diferente, distinta, que tiene cosas curiosas, pero qué mejor que sea José María el que nos relate cómo fue ese encuentro, en qué época fue, con quién fue, por qué fue tan importante. Hablemos de todo eso que ocurrió en ese gran encuentro, esa gran reunión de nuestro Libertador con un personaje, no sé si bueno o malo, pero sí importante. Correcto, era malo, pero es importante y no siempre fue malo para los intereses de Colombia. Sí, se llamaba Pablo Morillo y el encuentro es entre Pablo Morillo, llamado el Pacificador, el Conde de Cartagena y otro nombre, Marqués de no sé dónde, que fue enviado por el rey Fernando VII porque estaba viendo que se le deshacían las colonias, en este caso Colombia, llamémoslo así, Caracas, o sea Venezuela, Capitanía, el Virreinato de la Nueva Granada, que ya mencioné, y todo lo que ya el Libertador para 1820, época del encuentro, el 25 de noviembre. ¿Fue en noviembre de 1820? Sí. Ah, caray. Entonces, y eso fue en Trujillo, Santana, Trujillo, Venezuela, por, llamémoslo que por iniciativa de Morillo, que le estaba yendo mal, no estaba cumpliendo, aunque había matado, había teñido los ríos colombianos de sangre y había matado cruelmente cantidades de gentes en Cartagena, muchísima, una cantidad de patriotas, el sabio Caldas, Germán Ribón en la costa, en fin, una serie de personajes que me voy a permitir leer porque vale la pena dejarlos como Adelante. testimonio de gente que dio su vida por la independencia. ¿Esa Imagínense reunión ustedes. fue secreta o fue pública? No fue pública, pero fue entre 2 generales que iban a combatir al día siguiente. Es decir, se reunieron un día antes Claro. de que se encontraran Eso no para era, chocar. Claro, eso era antes de que existieran las convenciones que de alguna manera han existido, pero estamos bajo la guerra a muerte decretada por Bolívar un poco antes, desde 1813, puedo estar equivocado, las fechas son complejas y hay muchas, pero estábamos bajo el régimen de la guerra a muerte, o sea, no había prisioneros, era cruel, no había heridos, etcétera. Y Bolívar era no solamente un gran político, un genio de la historia,
guste o no a algunas personas, sino pues pertenece a los 15 personas más importantes de la historia universal. Y pertenece a una de las 15 personas más de la historia universal. Sí, claro. Ah, caray. Sí, claro. Las hazañas, el kilometraje andado a caballo por el llamado culo de hierro por la tropa, pues supera a una gran cantidad de capitanes. Empecemos por Alejandro Magno, pasemos a Napoleón, sumados Magallanes y Colón, navegando, él hizo el doble a caballo. No sé, 4 o 5 vueltas al mundo, equivalente a eso. Lo llamaban de urgencia estando en Bogotá a que había un levantamiento en Perú y arrancaba para el Perú dejando a Santander generalmente vicepresidente. En fin, una cosa realmente impresionante. Pero acelero un poco, mi querido Daniel, a hablar sobre esta reunión. Morillo manda a unos señores a pedir una reunión con Bolívar, y Bolívar a su vez manda a Sucre a un señor Pérez y al famoso Briceño para convenir la hora y demás. Llega a la reunión Pablo Morillo muy bien vestido, su caballo muy bien enjaezado, caballos potentes, caballos de guerra que habían llegado de España, y una corte, llamémosla así, de húsares emplumados con sus sables y sus arcabuces o fusiles ya. Bolívar no, Bolívar aparece con 4 o 5 personas, él bien vestido, fino, como lo fue toda su vida, sin ya tener casi ropa, pero y con una corrosca, a veces lo han pintado con el sombrero que siempre usó. No, estaba haciendo un calor de los 1000 infiernos, calcula tú lo que era salir uno con una chaqueta, una sacoleva de paño llena de gorgolas y de cosas. Así se presentó Morillo, devolvió parte de su guardia porque le dio, llamémoslo, una especie de vergüenza profesional o militar. En fin, el hecho es que se reúnen bajo el mismo techo Bolívar, libertador ya llamado libertador del sur de Sudamérica, y el general Pablo Morillo, el pacificador, un hombre sanguinario, con mucho pasado. Él había peleado nada menos que en Trafalgar, frente a Cádiz, por el lado español, desde luego. Hay que recordar que Trafalgar es una de las batallas más conocidas de la historia, llamémosla moderna, y se sucedieron cosas como que allí murió Cosme Damián Churruca, de una familia de marineros. Él era almirante y también fue herido y murió, pues nada menos que el almirante Nelson. Se enfrentaba a la escuadra española contra el famosísimo. El famosísimo, con una vida muy interesante, incluyendo su vida con su amante, que fue Lady Hamilton, pero ese es otro cuento. No me puedo salir de nuestro encuentro. No, porque nos dan 2 días. José María, ¿se puede decir de alguna manera que fue como la primera reunión, el primer acuerdo de paz, de diálogo en la historia de nuestra América? No. Hay un, creo que historiador, o no recuerdo el nombre, por fortuna, y si lo conociera no lo diría porque yo no estoy para juzgar a nadie. Como yo estoy dispuesto a que me juzguen, yo no soy historiador, soy un aficionado a la historia, muy aficionado. Y conozco esos temas, no me hacen profesional de la historia desde hace muchos años, porque sí amo la historia desde hace más de 50 años y tengo unos cuantos más. No fue un tratado de paz para nada, eso es una moda decirlo, y es un error porque pues no nos ha ido bien con los últimos tratados de paz en los últimos, no sé, 12, 14 años, nos ha ido fatal. Estamos todavía en tratados de paz con, no sé, 12 o 14 alzados en armas que son unos bandidos. ¿Qué paz puede haber ahí? Eso es otro tema, repito. Total, ¿qué pasa? Pasan la noche juntos, posiblemente en hamacas, que para Bolívar era su cama preferida, no creo que para Morillo, y debió amanecer con dolor de espalda o en algún otro sitio de su delicado cuerpo, que no era tan delicado. Él era un soldado y se quiere ir, está cansado, ha pedido un reemplazo. El rey Fernando VII, un imbécil, se lo ha concedido, pero quiere terminar sabiendo que el día de mañana iba a tener una batalla
confrontando las tropas colombianas y algunas de otros países pues hermanos, dirigidos por nada menos que el libertador Simón Bolívar, estratega único y maravilloso, que perdió, pero muy pocas batallas. Total, se arregla que haya una especie de límite que medio nos sirve todavía, pero no nació allí, que es que la mitad del río Orinoco, que está entre Colombia y Venezuela, sea de un lado de la capitanía de Venezuela o Caracas y del otro sea de la Nueva Granada. Eso ni quita ni pone, y no sé, Bolívar lo aceptó porque él estaba en ambos lados. Morillo se retira después de eso, se va para España y termina su vida por las América del Sur. Él ya había estado acá, hay que advertir que en 1820, un tiempo antes, no fue su primera visita a Cartagena ni a Colombia, había estado en 1808, ya sabía del calor que allí hacía, conocía las fortalezas de esa ciudad donde asesinó vilmente a una cantidad de patriotas que fueron de lo más importante, su sacrificio al nivel, desde luego, que de Policarpa, de Santos, de Antonia Santos y de algunas otras mujeres importantísimas y de tantos otros desconocidos. Voy a mencionar dos sobre los cuales trataremos, si Dios nos lo permite, más adelante. Los Grillo. Los Grillo fueron fusilados aquí, cerca de estos lugares, en Facatativá. Hay un pequeño obelisco en una plaza desocupada. No he logrado que se me ayude por un descendiente de ellos, muy amigo mío, porque ha estado mal de salud, pero me ha prometido un libro que creo que además yo lo puedo comprar. Pero ese no es el problema, sino que él me cuente su versión como pariente de este par de sacrificados en la época de la independencia. Ese es básicamente el encuentro. Lo que hablaron sí está comentado, no fue tan secreto como el acuerdo que veremos adelante, el encuentro entre San Martín y Bolívar, que fue completamente secreto. El de San Martín y Bolívar sí fue secreto. Total, en el sentido en que no hubo nadie. Aquí no había nadie, pero seguramente entró alguien a llevarles agua o comida. ¿Bolívar andaba con algunos escoltas? Llamémoslo así. Pues no se pueden llamar escoltas, pero claro, ellos tenían los que se llamaban en francés aides de camp o edecanes, traducido a nuestro español. Sí, lo protegían, pero era amigo de andar solo. Bolívar era un hombre de un valor temerario. Termino diciendo que, por ejemplo, después de la batalla de Boyacá, que inician realmente nuestra independencia y se celebra como tal el 20 de julio, él salió para Bogotá directamente solo y llegó solo a Bogotá y estuvo casi bajo el fuego de nuestro querido general Hermógenes Maza, que supo de la victoria bolivariana en el pantano de Vargas y posteriormente en el puente de Boyacá, y estaba presto a dispararle a un desconocido que venía con una ruana medio roída y mojada y una corrosca en una mula. Bolívar le gritó: Maza, no sea majadero, palabra que usaba mucho. Sí. No se usaba tanto el pendejo, sino más el majadero. Que es una palabra también que en Bogotá uno la oía mucho, ¿no? Y yo creo que era parte del vocabulario de Bolívar porque se le ha leído. Y un majadero, pues la gente que no sabe. No sea bobo, no me dispare que soy Bolívar. ¿Fernando VII era majadero? No, era un huevón. en el término coloquial, no tan coloquial, que usamos con frecuencia ahora en estos. Bueno, y mucho más lo usan los rockeros en las canciones. Canciones y eso. Sí. José María Reyes de la Vega tiene algo de Bolívar, eso, como ese gusto por la soledad. Él no la tenía tanto, pero estuvo solo mucho tiempo o acompañado de una bella dama, cosa que yo no tengo ese privilegio ni esa facilidad. Termino porque pienso que me comí mi tiempo diciendo, como voy a tratar de hacerlo en todos los programas, una frase, un adagio, algo importante, como que cuando la guerra es necesaria, la guerra es justa. ¿Cuando la guerra es necesaria? La guerra es justa. ¿Quién dijo eso? Creo que es Séneca, pero no me atrevo a jurar, como lo hizo Bolívar en el Monte Sacro, porque quedo como un ignorante. Rápidamente, ¿hubo algún acuerdo firmado?
No, firmado no. Sí, hubo acuerdos firmados, claro, un amnisticio, una regularización de la guerra, justamente devolviendo los ejércitos a un lado y al otro del Orinoco. Eso fue lo firmado. No conozco, tal vez en Caracas si no lo ha quemado el señor Maduro, ese documento. En Colombia no está, que yo sepa. Él es José María Reyes de la Vega. Este es un espacio diseñado, pensado, para que todos nos pongamos a escuchar, a aprender los relatos de este hombre que dice que no es historiador, yo creería que sí, y que es un amante no solamente de la poesía, sino de la sensación, de la humanidad, de lo que nos permite conectarnos con las emociones a través de los personajes. No solamente un listado de datos y fechas, sino también una posibilidad de entender formas de pensar y formas de sentir. Este es el Rincón de los Reyes, uno de muchos, de varios, pero lo más importante, un espacio diseñado y pensado para que a través de los conocimientos de José María Reyes de la Vega podamos entender y sentir que la historia está más viva que nunca.